Estamos en vivo. Sean todos y todas bienvenidos. Este webinar tiene por objeto brindar el espacio acordado previamente con Plan Internacional en el marco del 22 Congreso Panamericano que se lleva a cabo en Cartagena, Colombia, en octubre del 2019. En este sentido, y teniendo en cuenta el contexto actual, vamos a escuchar en primer lugar la presentación de Plan International. Por otra parte, se ha sugerido poder contar con un Estado invitado, uno de los países donde Plan International desarrolla su programa, a fin de sumar elementos a esta presentación. Por parte de Plan International, contamos hoy con la presencia de Margarita Martínez, asesora senior de Plan International Oficina Colombia. Junto a ella, contamos con Salvador, como Estado invitado, donde Plan International, como dijimos, viene implementando sus programas. Representando a El Salvador, contamos con la presencia de Miriam Gerardín Aldana Revelo, Procuradora General de la República, Presidenta del CONA. Asimismo, y a fin de comentar y enriquecer este diálogo, este webinar contará con las palabras del director del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, el señor Víctor Giorgi. Y por último, con la síntesis de Otto Rivera, secretario ejecutivo de CIPRODENI. Recordamos que cada participante contará con 15 minutos para exponer. Las y los invitamos a ser rigurosos con el tiempo para el mejor aprovechamiento de este espacio. Dicho esto, le damos la palabra a Margarita Martínez. Plan Internacional, Oficina Colombia. Bueno, buen día para todas y todos. Es un gusto poder estar en este espacio para compartir una estrategia que desde Plan International, y particularmente en la región de América Latina, hemos tenido particular interés en poder difundir, en poder compartir y, por supuesto, en aprender conjuntamente con todos ustedes sobre otro tipo de experiencias similares. Entonces, vamos a entrar en materia, como nos dijo Teresita, por el tema también del tiempo. Entonces, Teresita, por favor, si me ayudas. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos invitan, digamos, a compartir tiene que ver con este tema de mecanismos comunitarios de protección a la niñez como una estrategia aliada de los sistemas nacionales de protección. Esta es la siguiente, por favor. Esta es una estrategia que, como su nombre lo indica, Plan International, en el marco de, al ser una organización independiente, humanitaria y desarrollo que promueve los derechos de la niñez, ha venido desarrollando con la fortaleza de también cómo desde espacios que se tienen a nivel de nuestras comunidades se pueden fortalecer efectivamente acciones concretas que beneficien a la niñez en particular en cada uno de nuestros países. La siguiente, Teresita, por favor. Solamente para ubicarnos en dónde estamos en este momento en plan. Este es un mapa de América Latina y el Caribe, donde tenemos acciones en proyectos, propuestas, programas que a veces también desarrollamos en conjunto con otros países y que nos invita de todas formas a que estemos siempre en aliados también con otras entidades y particularmente con los gobiernos nacionales, locales y por supuesto las comunidades donde desarrollamos nuestros proyectos. Esta presentación quiero también compartirles, fue un ejercicio también de nuestros colegas precisamente de toda América Latina que reunimos para poder concretar esta propuesta que presentamos el día de hoy como plan. Siguiente, por favor, Teresita. Ups, creo que salió un poquito corrida, pero bueno. Para el tema de la estrategia como tal de los mecanismos comunitarios y como entidad, o todo lo que nos establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde efectivamente nos plantea que quienes son los responsables como tal, los estados, son quienes como garantes de derechos de los niños son los que están al frente de toda esta garantía de los derechos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros es muy importante poder desarrollar que estas estrategias, o esta en particular, sea en articulación con los sistemas que existen en cada uno de los países, ¿sí? Con las autoridades competentes y responsables precisamente de esa garantía de derechos.
Y esto se constituye en uno de los mecanismos que inclusive a nivel local ha demostrado ser una aliada, una forma también de ser corresponsables desde lo más comunitario, desde más el espacio barrial, desde el espacio propiamente cercano de los niños y las niñas y las niñas, precisamente para velar por estos derechos y particularmente por la protección de los niños y las niñas. Entonces, siguiente, por favor. Los mecanismos comunitarios de protección, ante todo, son una estrategia metodológica, ¿sí? Que trabajamos en conjunto con las comunidades, ¿sí? De tal forma que particularmente nos basamos en que cuando se presentan incidentes o situaciones o alertas o sospechas o cualquier vulneración de un derecho contra los niños y las niñas, es porque hay unas relaciones de poder, digamos, inequitativas, desiguales, que generan precisamente esa vulneración, ¿sí? Para nosotros, adicionalmente, y como plan internacional, el tema de género es supremamente importante. Estadísticamente, en muchos de nuestros países, sabemos que quienes son, en su gran mayoría, un alto porcentaje afectados por diferentes tipos de violencias, son las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes. Por lo cual hacemos un foco particular allí, pues es nuestro mandato a nivel global. Pero los mecanismos comunitarios de protección, que puede sonar a veces muy, pronto muy pomposo, no son otras, responden o constituyen más un conjunto de actividades que se enfocan en la protección, ¿no? Con un rol muy importante, es la prevención. En todo ese paraguas grande que tenemos de la protección integral de los niños y las niñas, los mecanismos se enfocan es allí. No se pretende con ello reemplazar, digamos, las autoridades competentes, ni suplir las funciones que tienen, digamos, los gobiernos nacionales y locales frente al tema de la protección, sino es como desde estos espacios se puede prevenir y responder de alguna manera a estos problemas de protección que requieren de algún tipo de acciones específicas a nivel comunitario, porque realmente es allí donde se presentan las principales vulneraciones. Siguiente. También el mecanismo comunitario, ¿qué es? O sea, no es, si bien para nosotros es una estrategia, y repito, es una forma de llegar muy importante para generar prevención, puede ser una red, un grupo de individuos, de personas de nivel comunitario, pueden ser también organizaciones de base que trabajan, y aquí lo más importante es que articulan acciones hacia la protección de los niños y las niñas, contra toda forma de violencia en todos los contextos, ¿sí? Pueden ser endógenos, como decimos nosotros, o iniciados y apoyados externamente. ¿Esto qué significa? No es que lleguemos directamente a una comunidad en términos prácticos, digamos, aquí vamos a montar un mecanismo comunitario de protección. No. Partimos del conocimiento de lo que ya tienen también muchas veces comunidades o personas, o como decimos, o redes de personas que han empezado a hacer algún tipo de acciones para proteger a sus niños y a sus niñas. Partimos de ese mapeo inicial, de conocer muchísimo más, no solamente qué ocurre en términos de protección, pero si existen algunas acciones o inclusive algunas actividades o procesos que ya están vinculados a los sistemas nacionales de protección. Pero aquí lo importante es que la base es netamente comunitaria, ¿no? Que tiene una finalidad muy, muy importante. Es promover, como lo planteamos acá, cambios de actitudes, costumbres, comportamientos y prácticas violentas o transgresoras de los derechos de la niñez. Ya más adelante vamos a ver cómo que eso, en qué significa en términos prácticos. Siguiente. ¿Qué tipo de, digamos, como de acciones o de intervenciones o con quién también se desarrollan estos mecanismos, ¿sí? O estas acciones o conjuntos de acciones? Tiene que ver con intervenciones de familias inclusive extensas, con vecinos, con vecinas, ¿sí? Que han desarrollado algunas actividades o acciones de autocuidado, de alianzas conjuntas, de generar acciones de protección hacia la niñez desde lo muy básico, ¿sí? Cada país seguramente tendrá algunas de estas
acciones o actividades que ya se desarrollan con miras a generar una red que permita y que también se apoye entre familias, entre mujeres, entre vecinos para la protección de la niñez. Puede ser también un grupo comunitario formado por la misma comunidad con esa intencionalidad, ¿sí? En algunas zonas barriales podemos encontrar que se denominan de diferentes formas. No son organizaciones o grupos comunitarios tan formalmente constituidos, ¿no? Sino que son, generan los pequeños comités para velar para que en estas acciones en los parques los niños y las niñas puedan salir de una manera más tranquila y segura, por ejemplo. Son desde este tipo de acciones que se organizan a veces de manera simultánea, espontánea, pero también por una necesidad clara en la zona, en ese contexto donde habitan nuestros niños, niñas y adolescentes. Son miembros a veces también elegidos por la comunidad, ¿no? Para ejercer ese rol. Y son valorados y valoradas por ello, porque les reconocen su liderazgo, les reconocen su preocupación, les reconocen una capacidad de gestión y también de movilización social a nivel local. También ocurre que en estos mecanismos, por ejemplo, lo que hacemos es, con plan, una vez llegamos a esta zona y hacemos ese pequeño sondeo, nos incorporamos a esas acciones o a ese pequeño grupo que está desarrollando estos mecanismos o estas acciones o actividades de protección concretas. Es de pronto darles mayor información, hay diferentes, dependiendo, repito, de esas actividades o de esos grupos que encontremos, es como plan entra y se incorpora a esas acciones para fortalecerlas y brindarles muchísimas más herramientas para poder ejercer su rol, sobre todo, como decía yo, de prevención, generar alertas. Y también podemos encontrar que en algunos espacios hay mesas, por ejemplo, de protección o comités de protección que obedecen a una estructura de conformación de gobiernos locales, por ejemplo, autoridades formales, que los han también promovido y que los han aupado de alguna manera para esta conformación. Siguiente. Pero digamos que los mecanismos como tal, pues no son todo, tampoco como decimos son aliados, somos muy claros en este tema. Y tenemos en cuenta algunos criterios, ¿sí? Para poder también establecer este tipo de estrategias. Uno es que es importante, por supuesto, tener ese conocimiento de la situación nacional y local, pero hacemos énfasis en lo local, repito, en lo barrial, en algunos países se denominan comunas, en otros les hablamos de comunidades, depende. Es allí en ese espacio que a las comunidades como tal es el que nos toca y sufren o precisamente viven esas vulneraciones. Se basa en un enfoque que aprovecha los recursos e iniciativas existentes, un poco los comentaba antes, no es llegar e imponer, no, es explorar, repito, y también encontrar fortalezas, encontrar acciones que ya de manera espontánea han empezado a surgir por comunidades o por grupos, inclusive pueden ser a veces de los mismos jóvenes. Otro criterio es que promueve la apropiación de la comunidad, la inclusión y el apoyo a estos líderes o lideresas que encontramos en terreno. Hay acciones y la cercanía que estas personas, que es líderes, el reconocimiento que tienen, es un potencial muy importante para fortalecer, repito, este tipo de actividades y conjuntos de actividades. De otro lado, promueve la participación significativa de niños, niñas y jóvenes. Su opinión es supremamente importante. En ese sondeo o en ese mapeo encontramos también, hacemos ejercicios conjuntos con las comunidades, porque son también los niños y las niñas que nos dicen para ellos qué son riesgos de protección, dónde se pueden encontrar, por qué se sienten inseguros, por qué sienten y también qué vivencias de alguna manera han tenido. Y esa es una información supremamente valiosa para poder potenciar la estrategia comunitaria de protección. Siguiente. Margarita, estamos a 5 minutos. Sí, perfecto. Entonces ya voy a cerrar. Perfecto. Promueve vínculos activos y de trabajo cooperativo, promueve la dotación de recursos para protección. En situaciones de emergencia también podemos empezar a activar y tenerlos como aliados, ¿sí? Por ejemplo. Para nosotros este tema, como les comentaba, el enfoque transformador de género es clave porque hacemos un
ponemos una lente especial cuando son situaciones para las niñas, mujeres y adolescentes, y promueve creación de funciones o de roles específicos enfocados al interés superior de la niñez. Siguiente, Teresita. No nos vamos a detener por tiempos, pero digamos aquí lo que queremos es aclarar también ese alcance, ¿sí? Hasta dónde llegan los mecanismos comunitarios de protección, ¿sí? Tienen unos roles de sensibilización sobre la protección de la niñez y trabajamos con estos líderes o lideresas o con los jóvenes para darles información, una formación también de qué es esto de la protección, cómo se puede prevenir, la movilización para responder de alguna manera, cómo articularse con las organizaciones y autoridades competentes para situaciones de alto riesgo, identificación de situaciones y manejo de riesgos, ¿sí? Por ejemplo, son las comunidades que a veces nos pueden decir, aquí hay un altísimo riesgo de niños, por ejemplo, en casos de emergencia no acompañados, por ejemplo. Son estas comunidades las que nos dan también mucho de este tipo de información para poder acompañarles y fortalecerles. Provisión de apoyo, por supuesto, en situaciones de emergencia, y particularmente pues en estos casos que estamos viviendo son supremamente importantes. Cuando hablamos de mediación de casos, no queremos decir que estas personas o estos mecanismos o estos grupos de actividades van a solucionar las situaciones de protección, pero sí pueden de alguna manera jugar un rol cuando hablamos de mediación en términos de contención, por decir de una manera muy primaria, ¿sí? De orientación de cómo manejar esas situaciones de protección. Por supuesto, la remisión de casos, sospechas, nosotros siempre hablamos de sospechas. En esta propuesta, Plan no es una entidad que entra a verificar si esta situación de riesgo de protección es real. Tenemos sospechas y ahí es donde entramos precisamente a articular, a informar, coordinar acciones con los sistemas nacionales de protección. Hacemos el seguimiento a los casos, por supuesto, con los mecanismos y pues algunos ya han llegado a unas instancias que tienen unas incidencias de política locales y distritales importantes como representación de esas comunidades en beneficio y en pro de la protección de los niños y las niñas. Siguiente, Teresita. Siguiente, por favor. Estas son, digamos, acciones protectoras que se han denominado también por parte de algunos ejercicios que hemos recogido de estas comunidades como tal, ¿sí? Que tiene que ver con qué es lo que están denominando como acciones protectoras, promover que niños sean atendidos, fomentar caminos seguros donde actores claves en la comunidad supervisan. Este es un caso muy particular donde en unas zonas donde hay altísimos niveles de violencia, los vecinos se han organizado para que, por ejemplo, a la hora de llegada de los niños a la escuela, en las puertas de las casas o edificios se ubican para poder como velar de alguna manera porque ese camino esté seguro. Igual lo hacen de regreso a la escuela. También abren espacios para que niños, niñas de manera también inclusive anónima o manifiesten alguna preocupación y puedan expresar exactamente sus inquietudes o alertas que pueden estarse generando en ese contexto. Siguiente, Teresita. También las acciones protectoras que establecen estos mecanismos, acuerdos en foros comunitarios, campañas muy pequeñas que realizan sobre cero tolerancia a cualquier tipo de maltrato contra los niños y las niñas, se alían con campañas de las autoridades también y movilizan mucho las comunidades, ¿sí? Crean grupos de ayuda mutua, ¿sí? Con las familias, ¿sí? Para que no solamente así siguiendo nuestro ejemplo del camino seguro a la escuela, también se turnan, por ejemplo, para llevar por grupos de niños, grupos de padres y grupos de niños a llevar y recoger a los niños a la escuela. Y también una sensibilización muy importante para los lugares públicos, ¿sí? Donde hay acceso a los niños, niñas y adolescentes y zonas como, por ejemplo, el Internet, ¿sí? Para promover, por ejemplo, acciones de rechazo al uso y todo el tema de pornografía infantil, pero son acciones más de prevención, ¿sí? De acompañamiento, de sensibilización y de generar como ese tipo de alerta. Siguiente, Teresita. Margarita, ya estamos en el tiempo. Perfecto.
Creo que estamos justo, mire, esto es, solamente dejo la siguiente y ya cierro, Teresita, y para dejarlas allí solamente son para cómo arrancamos con cosas muy sencillas desde las prácticas locales, ¿sí? Preguntas que hacemos con la comunidad, qué tipos de prácticas, comportamientos se observan en las comunidades, en esta comunidad, que pueden perjudicar a los niños y las niñas. Existen prácticas y comportamientos, tradiciones que podrían afectar a los niños y las niñas, ¿sí? En la siguiente también hay otra serie de preguntas y es como desde lo muy básico que empezamos a trabajar con estas familias, con estos grupos, que nos dé también orientaciones de cómo apoyarles mucho más en atender estas preocupaciones que son la vivencia del día al día y sobre todo cómo pueden y el rol y el papel que pueden jugar en articulación, repito, con los sistemas nacionales de protección. Yo dejaría allí para no tomar más minutos, pero pues esta era como una abrebocas de la estrategia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Le damos entonces la palabra a Miriam, Procuradora General de la República, Presidenta del CONA, de El Salvador. Muy buenos días. Es un gusto poder participar en este espacio de análisis, de discusión, pero sobre todo de verificación de qué forma las instituciones estatales tenemos la oportunidad de venir a relacionarnos con organizaciones de sociedad civil que se encargan de velar por un grupo poblacional sumamente importante, no solamente por su número, sino también por su estado de fragilidad en la mayor parte de nuestros países. En ese contexto, presentaré a ustedes la perspectiva estatal de esta importante estrategia que ha sido ya enunciada por la primera ponente y que con gusto compartiré en este momento. Los mecanismos comunitarios de protección de niñez y adolescencia van a venir a articularse dentro de lo que nosotros vamos a denominar parte de un sistema nacional de protección que lo configura la Ley Especial de Protección de Niñez y Adolescencia. Teresita nos ayudará presentando la siguiente diapositiva en la que quiero mostrar a ustedes justamente cómo se articula nuestro Sistema Nacional de Protección desde El Salvador. Teresita, si me ayuda, creo que esa diapositiva tiene 3 componentes en los otros 2 grandes círculos que están ahí. Ok, entonces ustedes no pueden verlo, voy a tratar de explicarlo. En la base de esa diapositiva que ustedes están viendo, notarán que como cualquier otro país, El Salvador tiene toda una estructura institucional y normativa en la que a partir del principio de corresponsabilidad nos articulamos en las instituciones públicas junto con organizaciones de sociedad civil. Y cuando hablo de instituciones públicas me estoy refiriendo no solamente al órgano ejecutivo, sino en el caso particular, esta servidora forma parte del Ministerio Público encargado de venir a velar por la protección de los derechos de grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad como resultan ser los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres y otros grupos poblacionales. Y respecto de la coparticipación de sociedad civil, vamos a ver las que lo hacen siendo parte del grupo de atención compartida que pueden estar integradas por APAs o comunidades locales. Y estas instituciones del Estado estamos presentes a nivel nacional en los espacios locales, presentes a través de unidades de salud, de escuelas públicas, de delegaciones policiales o de representantes comunitarios en los cuales pueden haber estos espacios de articulación. Todo ello en función, en el círculo superior, voy a pedirles que en su imaginario coloquen ahí a nuestros niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y también como parte integrante fundamental de las familias a las que debemos las instituciones estatales también velar. Sin embargo, pese a este esquema estructural, normativo, organizacional, la siguiente diapositiva nos va a presentar un escenario dramático alrededor del punto.
porque a pesar de todos estos esfuerzos por articular la Convención sobre los Derechos del Niño, de leyes especiales en la etapa de la especificidad en el reconocimiento de los derechos humanos, en los que tenemos ya una ley especial que protege los derechos de niñez y adolescencia, las noticias de nuestro país no son realmente de satisfacción alrededor de la vigencia real en esta tutela de derechos de niñez y adolescencia. Vemos cómo en algunos casos nos hemos encontrado con resoluciones judiciales que pierden la perspectiva del interés superior del niño, la niña o del adolescente, el principio de prioridad absoluta en la protección de esta niñez. Vemos cómo la crisis en la que nos encontramos, producto de la pandemia, producto de unas crisis climáticas que hemos vivido, y El Salvador no ha quedado excluido de este tema. La imagen que ustedes pueden ver de ese adolescente que se subía sobre un árbol para tener una mejor recepción de Internet nos está mostrando que, aunque se dijo que el derecho a la educación iba a mantenerse brindando de manera continua y sistemática, y esto se haría sobre plataformas virtuales, cuando nos vemos escenarios de familias con pobreza o extrema pobreza que se van a ver severamente dificultados por este escenario, nos obliga a repensarnos y a tener un papel de conexión directa con el trabajo territorial para verificar si lo que estamos planificando efectivamente permitirá generar un acceso a cualesquiera de estos derechos. Este escenario también nos ha mostrado que en una situación de emergencia, de confinamiento, de cuarentena domiciliar, estar conviviendo con probablemente la persona que resulte ser la agresora, el padre, la madre, el vecino, sin tener la capacidad de poder venir a poner la denuncia sobre el tema, o generar que la crisis que estamos viviendo los adultos por la inseguridad de los escenarios posibles a denotar en un futuro próximo, también puede estarse descargando sobre nuestros niños, nuestras niñas dentro del núcleo del hogar. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama, como instituciones del Estado nos damos cuenta que es necesario venir a aprovechar las estrategias que están establecidas con organizaciones como en el caso de Plan Internacional. ¿Por qué? Porque necesitamos generar un mecanismo de acceso a la justicia que realmente pueda venir a ser conocido, mediatizado, manejado, que pueda venir a darse a conocer el empoderamiento de los derechos que nuestros niños y nuestras niñas necesitan tener para acceder a la justicia, que necesitamos venir además a poder hacer las derivaciones adecuadas a las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado normalmente estábamos acostumbradas a brindar nuestras asistencias, nuestros servicios de manera presencial. Y todo el cambio de la cuarentena obligatoria por la situación de la pandemia nos está obligando a cambiar la forma de presentar nuestros servicios, de rendir nuestros servicios. Entonces vamos a necesitar contar con un aliado estratégico que nos permita poder venir a transmitir esas líneas de atención. Es por ello que la siguiente diapositiva me permite venir a afirmar las virtualidades que estamos advirtiendo en la generación de estos grupos comunitarios de protección de niñez y adolescencia. Y esto es así porque en el caso del Salvador, nosotros tenemos la ventaja de contar con 300 mecanismos comunitarios de protección de niñez y adolescencia ubicados en 4 departamentos importantes. Importantes no necesariamente por sus grupos poblacionales residiendo en la zona, sino por las necesidades, porque son grupos con pobreza, con poco desarrollo, en algunas ocasiones con no todos los servicios estatales a su disposición, que eso va a venir a generar con mayor precisión, con mayor necesidad, una interrelación de la comunidad. En El Salvador, como efectivamente hemos escuchado, los mecanismos comunitarios de protección a la niñez y adolescencia está conformado por un grupo de personas en las que tenemos un componente de mujeres, de hombres, de niños, de niñas o de adolescentes que van a venir a tener un elemento en común, van a venir a tener un interés común, es apoyar, proteger, coadyuvar en el proceso de acceso a la justicia y de tutela para proteger a nuestra niñez y adolescencia de todas las manifestaciones de violencia, pero en particular una con mayor énfasis como lo es la violencia sexual.
En la siguiente diapositiva voy a presentarles a ustedes, en el caso salvadoreño, cómo resultan venir a estar integrados, cuyas imágenes la vimos en las fotografías anteriores. Estos mecanismos comunitarios de protección lo integran, por supuesto, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una escucha activa, porque necesitamos que en el ejercicio progresivo de sus derechos, estas personas importantes en la comunidad, sujetos de derechos, también puedan decir justamente cuáles son los riesgos reales, a dónde ellos ven una fragilidad, qué sectores de su población necesitan mayor atención en los espacios o rutas de acceso a sus propias comunidades, en los pasos a sus escuelas, en las atenciones de servicios importantes estatales como la salud o la educación. Entonces aquí prioritariamente hay una atención o una participación activa de jóvenes y adolescentes. Y por supuesto los líderes, las lideresas, organizados en comunidades, pertenecientes a familias y eventualmente el espacio para servidores públicos siempre y cuando los servidores públicos formen parte de la comunidad, residan con la comunidad, se hayan integrado a la comunidad. Y las asociaciones de desarrollos comunitarios que también al ser líderes locales en grupos mucho más pequeños conocen su realidad, por tanto, entre pares, entre iguales, entre los conocedores totalmente de la situación problemática, aportan para poder venir a buscarle una solución dentro de las distintas esferas en las cuales se relacionan. La siguiente diapositiva la presento a ustedes desde la perspectiva de los modelos de atención. Estos mecanismos, note cuáles son los objetivos que buscan. Son observadores, porque por supuesto resultan venir a ser un rol de contraloría sobre las instituciones del Estado, las que estamos obligadas a proteger los espacios de los derechos de la niñez y la adolescencia. Son personas encargadas de la promoción de derechos, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que nos permite ver en situaciones cotidianas, en si tengo acceso al servicio comunitario, si me visita o no me visita la persona encargada del área de salud, de la distribución de los suministros, si el alcalde ha tenido la oportunidad de venir a hacer un acercamiento en las áreas más necesitadas de la comunidad. Entonces, nos permite también el que se promuevan los derechos, el que conozcan los derechos, el que pueda además advertir las formas mejores de prevenir esos escenarios. Por tanto, advertimos que es sumamente importante cómo estos mecanismos comunitarios de protección ayudan no solamente en su espacio de promoción, sino en el espacio de prevención. Porque no necesitamos un aparato del Estado represivo. Lo que necesitamos es un aparato estatal que de forma articulada también pueda venir a realizar verdaderas acciones de prevención para evitar vulneraciones de derechos. En ese sentido se convierten en defensores porque conocen, porque pueden identificar la vulneración de derechos de niñez y adolescencia y pueden remitirlo. Claro, no tienen legitimación activa en la mayor parte de los casos, pero sí hay mecanismos que ya están previstos en la legislación, en ese marco normativo de protección que les permite válidamente presentar avisos ante las instancias públicas, que pueden venir a habilitar denuncias ante la Junta de Protección, que forman parte del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia, para que estas instituciones del Estado se activen, se articulen, se interrelacionen y pueda venir a dársele el resultado, la consecuencia jurídica de la naturaleza que sea sobre este grupo agresor. Entonces, en ese sentido, estos objetivos los podemos transversalizar a partir de los principios que rigen los movimientos comunitarios. La diapositiva siguiente que nos muestran los principios, adviertan entonces, por favor, que todas aquellas personas entre adultos, adolescentes, niños o niñas, líderes comunitarios, se rigen sobre la base de un principio de respeto mutuo, sobre la generación de verdaderos interrelaciones que parten de el aprender a aceptar las diferencias, el aprender a reconocer las competencias y las potencialidades de quienes lo conforman para ponerlo en función de los mecanismos de participación.
con una participación sumamente activa de la niñez y adolescencia sobre la base de los principios a los que referí: interés superior, prioridad absoluta, ¿verdad? El ejercicio progresivo de los derechos que ellos y ellas deben de tener, sin discriminación, sin exclusión alguna, basada en cualquier tipo de diferencia, sensible al contexto. Más en países con grandes amenazas y grandes situaciones de riesgo, como en el caso de El Salvador, comprometidos a no causar daño, comprometidos a generar una sostenibilidad dentro de la comunidad, hasta en aspectos vinculados con el medio ambiente, y dispuestos a generar las alianzas y la interrelación con otras instituciones del Estado en el que se respete el enfoque de género. Miriam, quedan 3 minutos. Muchas gracias, Teresita. La siguiente diapositiva que Teresita entonces nos ayuda a presentar nos muestra los 3 grandes momentos en que logramos advertir se activan los mecanismos de protección. El primero, aprovechar los espacios públicos para generar sensibilización, porque el reconocimiento del liderazgo y el aprovechamiento de estos líderes o lideresas están enfocados de que se genere una conciencia de la necesidad de proteger a la niñez y la adolescencia, que permite entonces venir a crear estos grupos y luego venir a hacerse un proceso de formación, un fortalecimiento del enfoque de protección, que conozcan qué son los derechos, quiénes son los titulares de derechos, cuáles son los objetivos, sus principios de actuación, para que luego, acompañados estratégicamente por plan internacional, puedan diseñar de propia mano, por iniciativa propia, un plan de trabajo que pueda ser articulado. Y los roles que desempeñan los vemos en la siguiente diapositiva. Entonces generan conciencia, identifican manejo del registro de familias en riesgo, permiten tener una mayor incidencia en la mejora de los servicios, apoyan familiarmente porque ayudan a identificar los roles que tenemos cada uno de los miembros de la familia, como padres, como madres, como hijos, las responsabilidades, las corresponsabilidades, para poder venir a ser todos los miembros de la familia y que podamos apoyarnos recíprocamente. Ya lo dijimos, e incluso nosotros vemos una gran ventaja en los mecanismos de protección, porque en pequeños casos, en asuntos comunitarios, pueden ayudar hasta en la solución autocompuesta de conflictos y darle seguimiento a estos casos. En esos escenarios, la diapositiva siguiente nada más son imágenes en las que ustedes pueden ver las formas en cómo ese centenar de MSP están ayudando a nivel nacional en los municipios en los que tienen presencia a ser voz, a poder hacer parte de la conciencia colectiva en días importantes como la no violencia, como el Día Internacional para la Mujer, como el Día contra la Violencia Sexual de Niñez y Adolescencia. Y rápidamente en la siguiente imagen, nada más a nivel visual, estoy presentándoles esos escenarios de participación en los que incluso estos MSP se han convertido en verdaderas asociaciones de promoción y asistencia. Aunque escuchamos desde la intervención anterior que no necesariamente estamos esperando que ellos se conviertan en entidades formales con su propia personalidad jurídica y a partir de su personalidad intervenir, pero en algunos casos ha llegado a ser tal el compromiso que han pedido que el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, CONNA, los acredite como una asociación de promoción y asistencia en su favor. Estas incidencias que nosotros estamos viendo, que les presento en la diapositiva siguiente, en el que ellos ayudan a identificar los riesgos, a prevenir los riesgos, a generar una incidencia importante basada en una confianza local y que le permite a las instituciones del Estado eliminar barreras burocráticas para poder llegar hacia las comunidades y en particular en función de la protección de niñez y adolescencia. Me permite en la última diapositiva que ustedes verán, en las últimas 2 diapositivas que ustedes verán, qué oportunidad le vemos como institución del Estado, en este caso Procuraduría General de la República, integrante del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Utilizo esto minuto y medio para poder venir a decir que lo vemos porque nos permitirá facilitarle a las instituciones la descentralización, el poder venir a informar a nivel territorial qué hacemos,
cómo nos hemos transformado a partir de un COVID y a partir de una tormenta Amanda o por cualquier otro escenario, porque el uso de las tecnologías ha llegado para quedarse. Entonces necesitamos hacer una articulación para que conozcan cómo nos hemos transformado las instituciones del Estado. Porque si ellos trabajan en jornadas de difusión, de prevención, de fortalecimiento, del empoderamiento, de la titularidad de derechos, entonces vemos la posibilidad de venir a desarrollar programas virtuales para fortalecer esos conocimientos, facilitando un acceso real, contribuyendo a la democratización de la familia y la comunidad al saber cuáles son los límites y las necesidades de relacionarnos. Nosotros como Procuraduría tenemos un componente importante de la utilización de mecanismos de solución autocompuesta que podríamos venir a trabajar con ellos para formarlos todavía más en sus competencias como mediadores y eso nos ayudaría a poder venir a empoderar a la comunidad, activando, realizando acciones positivas para el fortalecimiento de los sistemas de tutela. Y en consecuencia, esta última diapositiva me permite señalar que desde la institucionalidad estatal, a la que en este momento represento como Procuraduría General, advertimos que los MCP permiten que se cumpla la aspiración de todo Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia, porque nos permiten activarnos de forma sistémica para garantizar los ejes transversales de protección, la prevención, la atención, la protección, la inclusión y la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo que nosotros confiamos que estos primeros centenares de estos grupos de líderes, estos grupos de lideresas integrados en la comunidad se articulen con el resto de instituciones del Estado para poder venir a hacer realidad un espacio de vida digna y titularidad de los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen en nuestros países. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, Miriam. En estos momentos damos las palabras al director general del instituto, el señor Víctor Giorgi. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. La verdad que estaba escuchando muy atentamente un planteo que me resulta sumamente enriquecedor, ¿verdad? Y me resulta sumamente enriquecedor por varios motivos. En primer lugar, porque una de las debilidades que nosotros hemos detectado en la implementación de la Convención y en los sistemas de protección es justamente ese avance que ha tenido la concepción de derechos a nivel político, a nivel técnico, pero esa brecha que continúa existiendo con la cultura popular en las comunidades. O sea, la cultura popular sigue sosteniendo una concepción adultocéntrica, sigue sosteniendo una concepción de género tradicional, sigue sosteniendo de alguna manera la posibilidad del castigo físico como corrección, tiene una alta tolerancia a la violencia en ese sentido, y nos parece que justamente una de las debilidades de la implementación de la Convención estuvo en no desarrollar adecuadamente el principio de corresponsabilidad. Porque el principio de corresponsabilidad ubica familia, comunidad y Estado. Y muchas veces vemos a nivel de los países y de los estados una especie de dicotomía entre la responsabilidad familiar y la intervención estatal, pero donde la comunidad aparece muy desdibujada. E incluso a veces se habla de la comunidad en términos muy discutibles, como que la comunidad serían las empresas o incluso algunas organizaciones, pero no se toma en cuenta la comunidad como tal, como organización territorial, relativamente espontánea, con presencia de los vecinos. Y muchas veces cuando se habla de comunidad se habla como escenario y no como actor. O sea, se habla de la comunidad como un lugar donde se instalan servicios, pero no cuando se habla de estrategia de proximidad, ¿no? Pero no como un actor que puede estar aportando a esa protección y que pueda estar generando un tejido de protección que permitiría que el Estado cumpla su función, pero nos aliviaría en esta contradicción, ¿verdad?, de que para cumplir con la protección hay que poner más y más técnicos a trabajar en los barrios. Más allá de que esto va a ser necesario en muchos casos,
pero que no es suficiente en la medida que siga existiendo esta brecha. De ahí vamos a un tema que es un poco central en todo esto, a mi entender, ¿verdad? Que es la concepción de agentes internos a la comunidad y externos a la comunidad. Yo creo que el carácter interno-externo es un poco más complejo de una polarización, ¿verdad? Porque nosotros tenemos técnicos que son de servicios estatales, que son claramente externos, tenemos vecinos, gente que habita en la comunidad, que son claramente internos, pero muchas veces tenemos ciertos liderazgos que son o de líderes religiosos que se instalan en la comunidad, o de actores políticos a veces que se instalan, o de incluso técnicos que se radican, ¿no? Maestros fundamentalmente, que se radican en la comunidad y que pasan a ser mucho más cercanos a la comunidad que al resto, pero no necesariamente tienen su historia y tienen su identidad cultural, digamos. Por eso creo que acá es bastante más delicado el tema. Incluso uno de los aspectos que creo que puede evaluar el proceso de implementación de este modelo, de esta propuesta, es justamente cuántos de esos actores pertenecen realmente a la comunidad y cuánto pertenecen a grupos externos que trabajan en la comunidad, ¿no? Creo que ese es un elemento muy, muy central en todo esto. Otra cosa que se insiste mucho en el planteo del modelo y que creo que es bastante central, es un poco este tema de modificar actitudes, comportamientos, costumbres que puedan ser violatorias de derechos, tanto a nivel de relación adultos-niños como de relación de género, ¿no? Y esto nos vuelve un poco al origen de lo que planteaba, y es cómo manejamos los conflictos entre la identidad cultural y las tradiciones culturales de la comunidad y estos planteos de cambio. Creo que esto nos remite a algo que es, conceptualmente es un nudo realmente, que es cómo se interpretan y se aplican los derechos universales en las realidades culturales singulares. Y es todo un desafío y es todo un cuestionamiento y una demanda y una necesidad de generar procedimientos, metodologías, formas de trabajo en que de forma dialógica podamos ir transformando esas costumbres comunitarias sin que sean impuestas desde afuera, ni de que quedemos admirando y respetando en tanto esa identidad cultural y por tanto quedamos paralizados frente a eso. Y este es un nudo grande en el trabajo con las comunidades. Hay un aspecto que me parece fundamental, que es el tomar en cuenta en estas propuestas 4 elementos que se generaban en la exposición de plan, que es el contexto, o sea, tener realmente una concepción clara de la realidad en que se está trabajando, el tomar en cuenta lo que existe previamente, porque ahí hay una debilidad muy frecuente de estas propuestas, y es que la idea de que piensa que la historia empieza cuando yo llega. Eso nos pasa mucho en muchos casos y en muchas experiencias. La comunidad tiene una historia, tiene una tradición, tiene conflictos internos de protección, vulneración, ¿verdad? Permanentemente, y es muy importante tomar en cuenta lo que existe, incluso las expresiones organizativas que la comunidad tiene previamente a la llegada. El hecho de que la comunidad se apropie realmente de la propuesta y del trabajo, o sea, que sea de ellos, y no que sigamos como una cosa traída externamente, como una especie de soporte externo, ¿verdad? De base que nosotros queremos ponerlos dentro. Y la participación de niños, niñas y adolescentes, pero también la participación de la propia comunidad. Por eso nosotros desde el INA hablamos mucho de la participación intergeneracional, porque incluye diferentes generaciones con sus espacios y sus propuestas propias, pero también con sus problemas comunes. Y el tema de las prácticas locales de vulneración.
Cuando miré la diapositiva con las prácticas locales de vulneración, vi que hay algunas que no son tan de vulneración, sino que son más como de formas de cuidado. Yo creo que acá lo que enfatizaría sería un poco eso, que además de preguntarnos sobre las prácticas locales de vulneración, podamos también identificar las prácticas locales de protección, un poco en la línea de reconocer lo previo que existe. O sea, generalmente estas culturas y estas expresiones culturales tienen una serie de cosas que son de vulneración de derechos, pero también tienen aspectos de protección a la niñez espontáneos, como los padrinazgos, como la flexibilidad de la familia extensa, en fin, una serie de formas de protección que también deben ser valorizadas y perfeccionadas, si se me permite la palabra. Y este tema que plantea la procuradora me parece muy fundamental, ¿verdad? Que es, por un lado, la idea de potenciar en la comunidad aspectos autónomos, aspectos de autocuidado, si se quiere, pero también aspectos de incidencia que exijan a las autoridades y a los órganos competentes que asuman su rol y su papel. O sea, que no sea solamente generar islotes, ¿no? Sino que no desplazar al Estado en su responsabilidad y ser interlocutores del Estado, incidiendo y ayudando al Estado a mejorar sus propuestas y ajustarlas a las realidades y a las necesidades. Y aquí tomo un poco lo que planteaba la procuradora, que me parece muy importante, ¿verdad? Es esta percepción del Estado que hay desde las comunidades, que no es exclusivamente un Estado represor, sino también un Estado protector. Y este es un tema bastante central en América. En América la imagen de los Estados es de una imagen de ineficiencia, pero cuando aparecen en escena, aparecen más con la cara represiva que con la cara protectora. Incluso cuando se habla de temas de seguridad, se habla de temas de violencia organizada, maras y pandillas, en fin, una serie de expresiones que son diferentes según los diferentes países y las diferentes subregiones, pero donde aparece mucho esto, ¿verdad? Del Estado como algo ajeno a la comunidad y como una amenaza. Se los ve más como un enemigo que como un aliado. O sea, aquello de que los adolescentes cuando ven a la policía se asustan y no la perciben como alguien que está protegiéndolos eventualmente de amenazas o de riesgos. Y este creo que es un punto bastante crucial para pensar estrategias de afrontamiento de la violencia que no sean escaladas represivas, sino que sean realmente pensar qué está pasando en esas zonas, qué está pasando en esas barriadas, y poder de alguna manera introducir al Estado como socio para una mejora de la calidad de vida, y no como represores que vienen a controlar, a sancionar, eventualmente a castigar gente de la comunidad. Creo que este es un punto bastante clave. Y un poco para finalizar, ¿no? Esto de los modelos comunitarios de protección. En el título se plantea, o en la apertura de la exposición de plan, se plantea como una estrategia aliada de los sistemas. Y yo me pregunto por qué aliada de los sistemas y por qué no parte de los sistemas. Reconociendo la rectoría estatal, pero esto de aliada me generaba como un cuestionamiento. ¿Por qué aliada? Sí, por supuesto, potencializa, refuerza, comparte metas, pero ¿por qué no parte? Porque esto me está dando una señal como de la dificultad desde el sistema de incluirlo como un componente más al funcionamiento comunitario, ¿no? Esto lo dejo un poco para pensarlo. Y bueno, estos son los comentarios que me dispararon las exposiciones de ustedes.
Muchísimas gracias, Algo, Víctor. me hago invisible y lo sigo escuchando. Bueno, para el espacio de síntesis le damos la palabra a Otto Rivera, secretario ejecutivo de CIPRODENI. Muchas gracias. Una tarea nada fácil, ¿verdad? Menos en un tiempo tan corto, pero intentaré. Con el debido respeto que mis dos colegas me lo permitan, por favor, tanto Margarita como... Quisiera, a mí me ha pedido el instituto que haga como una lectura en 4 grandes ejes y por el tiempo voy a tratar de hacer una síntesis de los mismos, de ambas exposiciones y de ya afortunadamente el director general del IN ya hizo muy buena parte de mi trabajo. Me permito comentar algo. Otto, perdón. Otto, disculpa, tu conexión está fallando, te estás cortando mucho. Donde el enfoque de los mecanismos comunitarios de protección planteados tanto desde el... Otto, Te escucho perdón. ahora. Buenas tardes, Otto. ¿Tienes ¿Mejor? la conexión un Hola. poco mejor? Si tienes algo más abierto en internet, te pedimos lo vayas cerrando porque está fallando un poco tu conexión. Incluso ahora está mejor. Si tienes algo más abierto, te pedimos por favor lo cierres y eso va a mejorar la conexión. Muchas gracias. Encantado. Me dicen si se escucha mejor. Ahora está mejor, gracias. Al contrario, cierro varias cosas. Ok. Bueno, decía, perdón, con las disculpas del caso, lo que yo decía, hablando de los mecanismos comunitarios de protección, decía que este es un ejercicio, digamos, fundamentalmente la lectura que yo tengo es que se basa mucho, el enfoque que han planteado se basa mucho en este ejercicio de corresponsabilidad al que el director general Víctor Giorgis ha hecho referencia. Pero también quisiera señalar que, como muy bien ya se dijo, es una propuesta metodológica. Yo quisiera hablar no solo de los avances que ya nos han planteado, sino también cuáles deben ser algunos desafíos para concluir con algunas propuestas que implican hoy en día la lectura que nosotros podemos hacer externamente desde dichos mecanismos comunitarios de protección. Y dentro de estos, aunque la intención es permitir abordar las desigualdades en las que se encuentran las niñas, niños y adolescentes, con particular énfasis las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes, también se trata de cómo poder involucrar a otros actores, a otros sectores de la sociedad y de la comunidad en este ejercicio. Para nadie es un secreto que estamos haciendo una discusión regional de cómo fortalecer los sistemas nacionales de protección. Pero creo que aquí los mecanismos comunitarios van de la mano. Uno, coincido con lo planteado por el director general, que no deberían de ser aliados, sino parte de, y en lo que unos trabajamos en la incidencia ante los estados para la instauración de los sistemas nacionales de protección, los mecanismos ya es una evidencia muy clara, como diría la señora procuradora, porque es en lo local, y Margarita coincidía en ello, es en lo local, en lo comunitario, en donde se vulneran prioritariamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, ¿qué empieza a ser como los grandes desafíos? Uno es cómo cambiar actitudes y comportamientos que han estado anquilosados desde que el tiempo es tiempo en el ejercicio de prácticas violentas contra las niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo poder involucrar un segundo desafío de mejor manera a otros actores comunitarios en la enorme tarea de protección, promoción y defensa de los derechos? Obviamente con particular énfasis en este caso en las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes. ¿Cómo garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en toda la acción pública? Y la articulación de esfuerzos en la reducción de riesgos y vulnerabilidades a las que se enfrentan todos los días. ¿Cómo? El otro desafío es cómo involucrar los conocimientos que están en nueva mirada de la protección integral. Es sumamente desafiante. Es que a perspectiva nacional e internacional, el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño es una muestra de ellos, entre muchos otros. Todavía hoy las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes parece cada vez más desafiante. Entonces, ahí hay que tener un mecanismo que permitan consolidar las acciones protectoras, la mirada integral. Me encanta mucho lo que se ha dicho en el panel, esa visión holística, integradora y sistémica que permita no solo prevenir las violencias, sino hacer un cambio actitudinal. Sin duda alguna, el caso en el contexto en que hoy estamos, a diferencia del contexto o el momento en que vivimos el Congreso Panamericano en octubre recién pasado, hoy nos plantea nuevos desafíos, nuevos retos, en donde las propuestas irían en torno a cómo garantizar la permanencia de este modelo de mecanismos comunitarios de protección en su apoyo más allá, mucho más allá de la presencia o el acompañamiento de instituciones y organismos tan importantes como Plan Internacional, por ejemplo. Digamos, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo insertar, segunda recomendación, es insertar en el imaginario social latinoamericano la concepción, esta concepción a la que el director general ha hecho referencia, de corresponsabilidad en el ejercicio, la promoción y protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Igualmente, sistematizar todas las lecciones aprendidas a lo largo de estos años en la implementación de los mecanismos comunitarios de protección que contribuya al resto de actores nacionales y actores regionales que estamos en esta tarea, en el ejercicio de ser promotores y defensores de niñez. Uno más es cómo poder trabajar para que los mecanismos, la acción de los mecanismos comunitarios de protección constituyan parte de la cultura comunitaria de protección de derechos. Me gusta mucho lo que tanto la señora procuradora como el director general han retomado, que necesitamos transitar de ese estado represor a un estado protector. Y cierro. Caribe, tenemos un enorme desafío que nos lo presenta COVID, nos lo demanda Amanda, la transformación en la tormenta Cristóbal, en cualquier evento de esta naturaleza. El enorme desafío es, desde mi perspectiva, no es transitar hacia una nueva normalidad, porque decimos en esa vieja normalidad es donde se violaba, vulneraba, mancillaba los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Aquí, como diría la señora comisionada de la CIDH, Esmeralda Rosamena, que conocemos bien, hay que transitar hacia una nueva humanidad. Pero nos dice el profesor Alejandro Kusianovich, en condiciones de dignidad, de esa nueva dignidad humana, que centre una fusión entre el mundo adulto y las niñas, niños y adolescentes como un solo ente social que garantizamos, trabajamos, protegemos
todos sus derechos. Hoy, una propuesta metodológica, mecanismos comunitarios de protección que puedan y deban generalizarse a una práctica cotidiana, no solo desde lo local, sino a partir de lo local con la incidencia nacional. Necesitamos entonces un nuevo trato, o como dice el profesor Bustelo, reimaginar, repensar, reinventar nuestras relaciones con las niñas, niños y adolescentes, en donde su voz, su sentimiento, su corazón esté presente de manera permanente, activa y proactiva. Muchas gracias a ambas por esa exposición que nos han hecho. Y muchas gracias al Instituto por la oportunidad. Muchísimas gracias, Otto, por tus palabras de síntesis. Agradecer, por supuesto, a todos los panelistas que se conectaron hoy, también alrededor de los 150 participantes que nos acompañaron. Agradecerles a todos y a todas, por supuesto, por la puntualidad y el estar presentes el día de hoy. Comentarles que los materiales que hoy se trabajaron estarán en la web del 22 Congreso y en la web del Instituto Interamericano. Y reiterarle el agradecimiento y que todos tengan una muy buena jornada. Muchas gracias y linda jornada. Gracias, Víctor. Ha sido un gusto saludarles y compartir con ustedes. Éxitos y bienestar para todos y todas. Muchas gracias, señora Muchas gracias procuradora. por el espacio. Gracias, Margarita, por compartir. Mm. Y a mis colegas del instituto. Hasta Gracias dentro de a todos. Hasta dentro de 24 seguimos, horas. seguimos trabajando.